Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén viendo esta clase. Clase de Zohar Parshat Toldot. La porción de esta semana, el nombre de la porción es Generaciones. ¿Sí? Literalmente Toldot quiere decir crónicas o generaciones. La porción empieza diciendo Ve'ele Toldot Itzhak ben Abraham, Abraham Holidet Itzhak. Eh, eh, Estas son las generaciones de Isaac, eh, el hijo de Abraham, y hace después una pequeña repetición y dice, Abraham olidet Isaac. Esto quiere decir, Abraham fue el padre o tuvo a Isaac. Hay muchas explicaciones del por qué dice esto, primordialmente lo que se trata de explicar es que por la edad que tenía Abraham, si alguien pudiera tener dudas de que si fuera o no el padre, la Torá hace esto de agregar de que era el hijo de Abraham, que obviamente es una tontera porque si pudo tener a los 86 años a, eh, a Ismael, o crees en que la gente de una determinada edad puede o no puede tener hijos, daría lo mismo, y no hay tal cosa escrita acerca de el nacimiento de Ismael. Ahora, la porción de la semana comienza diciendo solo esto, estas son las generaciones de Isaac, y lo lógico sería, o lo que es normal generalmente cuando aparece este término que dice Ve'ele Toldot, eh, Noah, estas son las generaciones de Noah, y inmediatamente después aparece un montón de relatos acerca de quiénes son los hijos. ¿Sí? Y este fue el hijo del otro, y el otro tuvo a tantos hijos, y a la edad de tal edad tuvo tal y tal hijo. Y es como si fuera que la Torah nos está dando una idea cronológica del árbol genealógico de las familias de estos patriarcas. Ahora, en este caso es un poco extraño porque le ponen mucho énfasis a esto, porque la porción se llama Toldot, y comienza diciendo, estas son las generaciones de Isaac, pero en este momento Isaac no tenía hijos. Y al revés, cuando dice las generaciones de Isaac, dice Isaac ben Abraham, Isaac el hijo de Abraham, y no dice Isaac eh, fue el padre de este y este otro, porque en ese momento no tenía ningún hijo. Dice, Isaac fue el hijo de Abraham, Abraham eh, tuvo a Isaac. Pareciera estar fuera de tiempo esta idea de comenzar a hablar de las generaciones de Isaac cuando Isaac todavía no tiene descendencia. Pero por otro lado, si bien lo normal es que se hable de las generaciones de un tzadik una vez que tuvo todos los hijos, acá lo que la Torah parece estar indicando es eh, que va a haber descendencia de Isaac, y que la descendencia de Isaac es porque él es el hijo de Abraham y porque Abraham fue su padre. Casi, casi como diciendo, a pesar de Isaac, eh, va a haber descendencia, van a haber generaciones después de Isaac, porque él es el hijo de Abraham. Y hay Y esto no le quita, no es para quitarle ningún tipo de mérito a Isaac, que fue un gran, gran tzadik, pero esto tiene más que ver con el funcionamiento de la Sefirot. Cuando hablamos de hijos, de tener hijos, los hijos son siempre la manifestación de la unificación de Zeranpin y Malhut, de Yesod, o de las Sefirot emocionales y Malhut en una determinada sefirá, para que la luz pase hacia la siguiente. Y para que
y esa manifestación de luz es llamada hijos. Cuando eso se concreta, cuando se convierte en algo físico. Ahora, para que la luz pase de una sefirá a otra, eh, y lo vamos a explicar con una lectura de los escritos del Ari, eh, depende más del padre que de la madre. Es decir, depende más de Zairampin que de Malhut. De hecho, bueno, ahora lo vamos a explicar con más detalle, pero de lo que se está hablando acá es que si uno tomara a Itzhak como la sefirá de Geburah independientemente, y uno dijera, bueno, Itzhak es Geburah. ¿Geburah puede tener hijos? Y a lo mejor uno diría, ¿conviene que Itzhak tenga hijos? Es decir, porque si Itzhak o si Geburah corresponde a la sefirá eh, de juicio o la primera sefirá emocional de columna izquierda y está más relacionada con el deseo egoísta, ¿conviene que esa sefirá tenga hijos? Bueno, pero si esa sefirá decide no tener hijos, entonces no va a haber descendencia. Y en realidad, a pesar de que existe en nosotros este aspecto de Gvurah, del deseo egoísta, de lo opuesto a la sefirá de Gesed, que es el compartir, el dar y el altruismo, si la energía no pasa por ahí, no puede manifestarse. Y lo que nos están diciendo con esta primera frase es que de alguna forma no hay que pensar tanto en que si Itzhak tiene o no tiene hijos, si se merece o no se merece tener hijos, sino en lo que hay que pensar es que Itzhak es el hijo de Abraham. Esto quiere decir que uno no tiene que, ante el deseo que siempre surge cuando uno está haciendo eh, una conquista amorosa, un proyecto económico, un cambio en su vida eh, emocional y físico para estar mejor en el cuerpo, en la salud y poder expresar más, cuando empieza a sentirse que la luz desciende a los estados de deseo, es muy probable que aparezca el deseo egoísta o el deseo, el deseo sensual, como le llama el Ari. Sensual no porque tenga algo que ver con el sexo, sino sensual por el deseo de lo sensitivo, de lo que voy a sentir, de cómo se va a sentir en el cuerpo recibir eso, sea la mejor salud, la conquista amorosa, te enamoraste de esa persona, te llama la atención, la conoces y querés, podés ver que a lo mejor es tu alma gemela y querés pasar el resto de tu vida con ella, pero cuando esa situación se acerca y se siente, empiezan a aparecer los estados de juicio o de deseo egoísta de Geburah, es inevitable pensar que eh, es inevitable pensar que voy a recibir un placer físico. Y tal vez, si la persona es un gran tzadik, un gran justo, a lo mejor pudiera decir, no, tal vez entonces no me conviene, porque los hijos de Isaac o los hijos de Geburah, el fruto que me va a la consecuencia que me va a traer esto en mi vida, es una consecuencia adversa, porque ya estoy solo pensando en el deseo del cuerpo y no en el deseo del alma. Y por eso es que la historia de Isaac nos muestra de que le tardó mucho tiempo el poder tener hijos. Sin embargo, en ese momento en donde la persona dice, bueno, no me conviene manifestar esto en mi vida porque en lo único que estoy pensando, si es una persona común que no estudió nunca, no está refinada espiritualmente, va a pensar que lo mejor que le puede pasar es que al estarse acercando a esa
concreción de eso que le pareció, no sé, del negocio, de la conquista amorosa, de sentirse mejor físicamente, va a pensar que lo mejor que le puede pasar es la recompensa de ese negocio, de esa conquista amorosa, de ese mejor estado de salud, es el recibir ese placer físico. Pero para la persona que entiende que la vida no pasa solo por ahí, la persona pudiera pensar, bueno, tal vez no me conviene los frutos, los hijos de Geburah. Ese es el momento en donde uno tiene que, por un lado, asumir que ese deseo es necesario porque ese deseo produce una serie de enzimas y motivaciones que viajan por todo el cuerpo que te llevan a que se predisponga la fisicalidad a concretarse, pero a su vez ese deseo es hijo de Abraham. Si no hubieras y ahí es en donde uno tiene que recordar, si no hubiera sido porque al principio tuve el deseo de dar algo, es decir, cuando la carencia lleva a una persona al deseo de querer, no sé, crear una nueva empresa, o empresa no me refiero a un negocio, sino a emprender algo, una nueva empresa, seguramente hay una idea altruista detrás de esto, porque generalmente la carencia, hay un proceso de la carencia que tiene que ver con sentir la carencia y no sentir la salida, es decir, no ver cómo se puede solucionar el problema, cómo manifestar algo que cambie esa situación. Y todo ese proceso de carencia en donde no se me ocurre una buena idea o algo que hacer es porque todavía no he sentido suficiente carencia y generalmente en esas etapas lo que la persona quiere hacer o manifestar no, no le da resultado. Prueba, trabaja, hace, invierte tiempo, dinero, emoción, invierte de sí mismo y al final no hay resultado. ¿Por qué? Porque no sintió suficiente carencia todavía como para darse cuenta que lo que él está, lo que le está faltando es un vehículo para dar, es un vehículo de realización propia y la realización propia es solo a través del dar. Pero eventualmente cuando la persona llega a ese punto de tener una buena idea, de identificar a la persona, de saber cómo va a hacer para cambiar la situación de su salud, es decir, que empezó a pensar en no solo en su beneficio personal, porque de eso se trata la idea de esta porción de, del cómo Isaac y Rivka lograron eventualmente tener hijos. Cuando finalmente llega una idea que sirve, es porque pensaste en otros, no solo en vos. No solo, no, uno dejó de pensar solo en uno mismo, porque todo el tiempo que estuvo pensando en uno mismo, eh, resultó ser que la mayoría de las veces no funciona. y, y empezás a preguntarte, ¿será que lo estoy haciendo mal? O llegás al momento, al estadio en donde decís, bueno, aunque no sea para mí, que sea para mis hijos, que ¿sí? Si ya no voy a tener la satisfacción de concretar esa empresa para satisfacer mis aspiraciones, bueno, pero tengo hijos, tengo gente que responde a mí, o más aún, en el caso de Isaac y Rivka, eh, que no tenían hijos, el deseo de tener, porque tal vez no lo dije, pero como continúa la historia, es que dice, Abraham era el padre de Isaac,
Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó a Rivka, a la hija de Betuel, el arameo, como su esposa. Y eso es ahí fuimos del 19 al 20 en los versículos de esta porción. Y en el versículo 21 dice: entonces Isaac suplicó, acá está traducido rezó a Dios. Isaac suplicó a Dios opuesto a su esposa, opuesto como diciendo, no que distinto de como su esposa lo estaba haciendo, sino enfrentados uno por el otro, uno contra el otro, no enfrentados en una pelea, sino mirando físicamente uno al otro, a su esposa que era, ¿cómo se dice acá? Estéril. Y el creador y Yudkei Vavkei aceptó la plegaria y Rivka quedó embarazada. Rivka pudo concebir. Entonces sabemos que, cierro la idea anterior, cuando uno se encuentra con esa situación en donde dice realmente, ¿por qué es que esto no está dando hijos? Cuando algo no da hijos, es porque el deseo que está detrás es puramente de Geburah. Y en ese momento es en donde uno tiene que tratar de encontrar quién es el padre de este deseo. ¿Sí? ¿De dónde surge que yo tengo deseo de tener tal y tal cosa en mi vida? Y de la única forma que el deseo que yo tengo va a tener descendencia, es decir, va a poder literalmente descendencia, precipitarse y descender a este mundo, es si puedo encontrar que ese deseo es hijo de Abraham. Si el deseo no es hijo de Abraham, pedirle a Dios todo lo que quieras, saltar en una pata, hacer todo lo que quieras. No, al final no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque quien tiene descendencia es Abraham, no Isaac. Quien tiene descendencia es el deseo de compartir y no Isaac, que es el deseo egoísta del cuerpo. Perdón un segundito. Ok. Entonces, ahora bien, el proceso, esta es la descripción de un proceso de precipitación de luz desde, desde Atzilut hasta Malhut, pero cuando entra dentro del plano emocional, que es de lo que habla la Torá habla del plano intelectual solo en la porción de Bereshit, solo en la primera porción de la Torá. Inmediatamente después, a partir de la siguiente porción, a partir de Noach, Noach todavía es una parte intelectual porque el Noach es Yesod de Atzilut, es todavía un nivel dentro de lo, vamos a llamarle intelectual, pero en el momento en el que aparece Abraham en este libro, la Torá empieza a explicarnos la importancia y el cómo funciona el sistema emocional, Zeirampin y Malhut, la emoción y la acción para que se precipiten cosas a este mundo. Presten atención que hay 54 porciones en la Torá, hay una que habla, una y media, porque para el final de la porción de Noach ya había aparecido Abraham. Hay una porción y media que hablan sobre el plano intelectual y todo el resto de la Torá sobre el cómo funciona el sistema emocional y físico.
El, el proceso de precipitación, para que termine concretándose, depende de que nosotros podamos encontrar que aquello que estamos buscando sea hijo de Abraham y no hijo de Isaac. Es decir, que la genética es la semilla o el pensamiento creador que hay detrás de eso que estamos tratando de manifestar, sea hijo de Abraham, hijo del deseo de dar y no hijo de Isaac. Ahora, una vez que uno entendió eso, ¿sí? Una vez que uno encontró que el, eso que quiere hacer para su vida no es solo para él y su pequeña vida, sino para otras personas también, entra esta etapa de Isaac suplicó a Yud-Kei Vav-Kei, al sistema de emanación, creación, formación y acción, enfrente de su esposa, ¿sí? Estaban, digamos, físicamente enfrentados uno al otro. Su esposa, que era estéril, esto quiere decir que Malhut siempre es estéril, por eso es que no depende de la mujer me refiero de lo femenino, pero también a veces cuando la mujer no puede tener hijos, se culpa a sí misma y generalmente la mayoría de las veces es culpa del marido y no culpa de ella. Y no importa de que él tenga la cuenta apropiada de espermas y que él sea fértil y ella es la que tiene el problema físico, eh, la realidad es que Malhut, lo femenino, siempre es estéril. ¿Mm? Si prestan atención, las mujeres no pueden tener hijos solas, con lo cual es lo mismo si el óvulo, si la mujer ovula o no, hasta que no llega Zeirampin, hasta que no llega la energía masculina, no hay concepción. Esto quiere decir de que sea que para algunos es más fácil o para otros es más difícil, depende siempre del hombre. Malhut es una vasija, pero depende de la luz que el hombre pueda o lo masculino precipite en ella. Entonces, lo próximo que ocurre en el periodo, en el proceso de manifestación, es esta idea de que eso que la persona desea, sobre todo si es algo que la persona desea lo suficiente como para arriesgarse a ver si es cierto que a lo mejor pedirle cosas a Dios funciona, y la persona decide pedir, la única súplica, el único pedido que funciona es el de la persona que lo hace, que eso que él quiere es para el beneficio del otro, para lo opuesto. No para mí, sino para el otro. De hecho, está escrito en el Midrash que no era la primera vez que Isaac pedía tener un hijo, al revés. Eh, creó Isaac creó el rezo de Minjá de la tarde, que es en el momento en donde hay la mayor cantidad de juicio, y uno pudiera decir, ¿por qué tenemos un rezo en esa hora? Si es una hora, si los rezos en realidad, a diferencia de lo que piensa la gente, que funcionan para pedirle cosas a Dios, los rezos son para conectar con la energía que está disponible en el momento. ¿Por qué no hacer solo el rezo de Shaharit, el de la mañana, para conectar con Gesed, y el rezo de la tarde, de la noche, para conectar con la energía central, de columna central, que es la energía que hay en la noche? Sin embargo, Isaac instituyó el rezo de Minjá, que es en un horario de juicio severo, y uno pudiera decir, no, no, para eso, a esa hora no quiero conectarme con la energía que está disponible. Pero Isaac lo hizo para endulzar los juicios,
había una serie de korbanot, de sacrificios relacionados con la hora de Minjá, que tenían que ver con eh, endulzar el juicio de Geburah. Y no solo eso, sino que hizo una cantidad increíble de trabajo físico cuando él no necesitaba hacerlo, porque tenía un montón de empleados y era una persona muy, muy rica económicamente, pero él físicamente cavaba pozos en la tierra buscando la fuente de la fertilidad. Él sabía que había un pozo eh, llamado Ber Miriam, la fuente de Miriam, y estaba decidido a encontrarlo. Entonces cavaba pozos para, eh, para tratar de conseguir la fuente de fertilidad para su esposa. Es decir, estaba dispuesto a hacer un trabajo físico también. Y está escrito también que por cada uno de esos pozos que él hizo, va a haber en algún momento una yeshiva, un lugar de estudio de Torah en el mundo. Sin embargo, la clave, además del esfuerzo físico, porque él lo hacía porque él se conocía a sí mismo como una persona egoísta, entonces cuando una persona egoísta nace en una familia eh, de mucho dinero, es muy fácil que la persona caiga en la complacencia de no hacer nada físico para conseguir lo que tiene y esperar que los demás hagan por él. Pero Isaac sabía, entendía cómo funcionaba el sistema y sabía que él era Geburah y que tenía que estar constantemente atando esto, entonces él hacía el trabajo físico. Más allá de eso, finalmente se dio cuenta que no se trataba tanto del esfuerzo, sino de que lo que él desea, no se trata de rezar por el otro, no se trata de que alguien venga y me diga, eh, no sé, no puedo quedar embarazada, rece por mí. Yo no puedo rezar por nadie, puede rezar para que otro quede embarazado. No es posible. El marido de esa mujer sí puede rezar para que esa mujer quede embarazada, pero tiene que hacerlo por el beneficio de la mujer, por el beneficio de ella y no por su beneficio propio, no porque él quiere un hijo. Es decir, la idea de rezar los unos por los otros tiene que ver con que no con rezar por lo que el otro quiere, sino se trata de que lo que yo quiero para mí eh, sea beneficioso también para el otro. Es decir, ese hijo que Isaac quería, en un momento dijo, bueno, pero Rivka también quiere un hijo. ¿Qué tal si en lugar de seguir haciendo todo este trabajo físico que hago eh, para satisfacer mi deseo de tener un hijo, qué tal si hago, en lugar del trabajo físico y todo lo que me enseñaron que es cómo funciona, qué tal si voy a Yud-Kei Vav-Kei, al sistema este de Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, y busco ahí en esa idea, en esa creatividad, en esa emoción y en esa acción, busco algo que es en donde el otro también se beneficie. Y en ese momento, Yud-Kei Vav-Kei, el sistema, cuando ve al hijo de Abraham y no a Isaac, a Isaac no le daban nada desde arriba, más que la herencia de Abraham. A Isaac no le daban hijos, pero cuando Yud-Kei Vav-Kei, llámenle Dios, como le quieran llamar, yo le llamo Yud-Kei Vav-Kei, este sistema creador, ve al hijo de Abraham, es decir, ve que el deseo está motivado por la conciencia de dar, en ese momento eh, la tierra, por estéril que pueda ser, va a permitir que se manifieste tu proyecto, tu empresa, tu conquista amorosa, tu mejor estado de salud, lo que sea que estés buscando. Ahora bien, eh, no sé si en la clase de este año vamos a entrar tanto en la dualidad de los hijos que tiene Isaac,
Y esta es la famosa, en esta porción aparece la famosa historia de el robo de la primogenitud y de los dos hijos mellizos, que ya lo hemos explicado tantas veces. Uno corresponde a la manifestación del árbol de la vida y el otro al árbol del conocimiento del bien y el mal. Vamos a ver un poquito eh, qué dice. Vamos a ver qué dice. Había un par de secciones eh, del Zohar que es. Ok. Em, leo esto porque creo que va a ser beneficioso para lo que vamos a explicar después. En el versículo 2 eh, de la porción de esta semana de Toldot, en el Zohar dice así: cuando el Creador quiso crear al hombre, la Torá le dijo, acá hago un pequeño paréntesis, muchas veces en el Zohar aparece la Torá como si fuera una persona eh, que está ahí a donde está el Creador, donde está Dios, que habla con el Creador. O sea, hay como una... Dios le pregunta cosas al Creador, la Torah le contesta, hay conversaciones entre ellos. Y eh, Y es importante entender que la palabra Torah, en este caso, que está hablando de lo que eventualmente nosotros conocemos como la Biblia, pero la palabra Torah se refiere a las leyes universales. Torah quiere decir leyes, literalmente, esa es la traducción de la palabra Torah. Eh, y acá cuando dice, cuando el Creador quiso crear al hombre, la Torah le dijo, y acá viene lo que le va a decir, se refiere a esto, en que en la naturaleza misma del Creador estaba la Torah, estaban estas leyes universales. Y esas leyes universales contrastan constantemente con, desde un plano metafísico, con lo que ocurre físicamente en este mundo. Y en ese contraste es donde se activan las leyes de causa y efecto y lo que nosotros llamamos juicios. Ahora, esta Torah, estas leyes, son altamente superiores a cualquier cosa que exista en el mundo físico. Con lo cual estas leyes constantemente, cuando nosotros vemos juicio en el mundo, lo que estas leyes están haciendo es que están tratando de reacomodar y de poner las cosas en el lugar en donde tienen que ir. Y ese caos que se genera por la fricción de este molde apoyándose sobre la realidad, tratando de remoldear las cosas a un estado de perfección, a muchas personas les produce sufrimiento. Es decir, a muchas personas, al cuerpo de las personas les produce sufrimiento. Dice, cuando el Creador creó al hombre, la Torá le dijo, si el hombre es creado, seguro pecará. El seguro va a pecar. Y vas a tener que castigarlo. De ahí viene esta idea del castigo y todo esto. No es que Dios castiga, sino que si el hombre, lo que está diciendo esto es que si el hombre entra en disidencia con las leyes universales, lo va a percibir como un castigo. Y te pregunto, le dice la Torá, ¿no haría que todo el trabajo de tu mano entonces sea en vano? Puesto que él, el hombre, ya sabemos que no va a ser capaz de soportar el, el castigo o la consecuencia. Dice, el santo bendito sea él, le contestó. Antes de crear al hombre, eh, perdón, dice, el santo bendito sea él, contestó. He creado el arrepentimiento
antes de crear al mundo. Y aquí Rabashlag hace una pequeña acota, dice, queriendo decir que si él fuera a pecar, el hombre, va a ser capaz de arrepentirse y será perdonado. Dice, cuando el santo bendito sea él creó al mundo y creó al hombre, él dijo, mundo, mundo, ustedes, bueno, tú al mundo le está hablando, mundo, mundo, tú y tus criaturas, no, perdón, estoy traduciendo mal. Dice mundo, mundo, dice tú y tu naturaleza están basadas pura y exclusivamente en la Torá. Y por esa razón es que he creado al hombre encima tuyo, ¿sí? Encima de la tierra. Y lo he creado para que él esté ocupado constantemente con la Torá. Repito esto otra vez porque parece algo simple, pero no lo es. Mundo, mundo, tú y tu naturaleza están basadas pura y exclusivamente en la Torá. Y es por esa razón que he creado al hombre encima tuyo. Encima, o sea, que puse al hombre sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre debe ocuparse todo el tiempo del estudio de la Torá. Esto quiere decir de que, no sé si ya se entendió o no, pero que la razón por la cual el hombre fue puesto sobre esta tierra es porque esta tierra y todas sus leyes universales de causa y efecto son la Torá misma. Y como el hombre tiene que estar todo el tiempo ocupado en el estudio de la Torá, siempre lo va a estar haciendo. Puede estudiar la Torá para saber cómo es el funcionamiento del sistema y crecer y saber navegar el sistema de este mundo y extraer la máxima cantidad de luz posible, o puede no estudiar la Torá y va a estar constantemente estudiando Torá a través de los golpes que se va a dar con las leyes universales que están plasmadas, porque tanto este mundo como su naturaleza están basadas pura y exclusivamente en las leyes de la Torá. Entonces, y por eso es que al hombre hubo que ponerlo acá, sobre esta tierra, porque sobre esta tierra siempre va a estudiar Torah, sea que lo haga por su voluntad y tenga una vida grandiosa de crecimiento y de revelación de luz, o que lo haga a través de el aprendizaje de lo que no tenía que hacer. Y es por eso que la Torah está dividida en 248 mitzvot positivas y 365 negativas, ¿sí? De no hacer. Esto es porque la persona puede estudiar Torah y a través de las 248 mitzvot positivas fortificar cada área de sus 248 partes del alma y el cuerpo para ser un creador más en la tierra, o si no, para eso tiene 365 días del año para sufrir. No como un castigo, no estoy hablando no desde un lugar de amenaza, sino que la vida y la razón por la cual, la verdad que Dios podría haber puesto, si se le ocurría, podría haber inventado más o menos mitzvot, pero son 365 las que corresponden a las lota hacer, lo que uno no debe de hacer, porque es para indicar que no va a haber un día de tu vida, no va a haber un día del año en donde no estés aprendiendo Torah. Después está por las buenas o por las malas. La vida, el estar sobre la tierra, te enseña Torah constantemente. La persona puede estudiar Torah, de venir a esta clase de Zohar y aprender cómo funciona el sistema de la creación,
o puede vivir en la creación y mirar a su alrededor. Y cada vez que no mira y no presta atención, la creación le va a dar una cachetada para que se dé cuenta que tenía que prestar atención y lo va a avivar. Dice, y si él no estudia Torah, le va a regresar el caos, te va a devolver a tu estado de caos. Se refiere a la tierra, si le está hablando a la tierra. Todo está hecho para el hombre, o todo fue hecho para el hombre. Este es el significado del versículo que dice, he hecho la tierra y he creado, he hecho la tierra de hacer, de Asiá, y he creado de Briá, mostrando la superioridad del hombre versus el mundo de Asiá, porque el hombre viene de Briá, del mundo de creación, versus la tierra que es del mundo de acción. Dice, he creado la tierra y he hecho la tierra y he creado al hombre encima de ella. Dice, y la Torá le pide a los hombres que se ocupen de ella y que no se alejen de su estudio. Dice, sin embargo, son pocos los que prestan oído. Ven y mira. Este es el versículo 3. Sí, versículo 3. Dice, ven y mira. Quien sea que se ocupa del estudio de la Torá, sostiene al mundo y sostiene apropiadamente cada cosa que ocurre globalmente en el mundo. Y dice, no hay parte en el hombre que no tenga una contraparte en las criaturas de este mundo. De la misma forma que el cuerpo de un hombre está compuesto de niveles y de partes, las cuales todas actúan juntas y forman un cuerpo unificado, así también es en el mundo. Todas las criaturas en el mundo son partes hereditarias que actúan y que actúan y que reaccionan las unas con las otras. Y así es como se convierten en un solo cuerpo. Todo, dice el Zohar, todo, sea el hombre o el mundo, se parece a la Torá. Puesto que la Torá también está hecha de distintas partes y secciones que se apoyan unas en las otras. Y cuando están todas correctamente entendidas, entonces ahí se convierten en un solo cuerpo. Dice, cuando el rey David vio este trabajo, la Torá, dijo, Hashem, eh, ¿cuántos niveles tiene tu trabajo? En la sabiduría o en Jochma es que tú has hecho todo esto. El mundo está lleno de tus criaturas. Esta es una sección de Teilim 104 que es bastante conocida. Dice, la Torah contiene secretos que son supremos y que están
sellados, los cuales el hombre común no los puede sencillamente entender. Y esta Torá dice, contiene todos los hechos y todas las formas de cómo funcionan todos los mundos en su máxima profundidad. Aquellos que están revelados y aquellos que todavía no han sido revelados. Rabaya, que acá agrega, dice, esto es por la profundidad que tienen estos secretos, el hecho de que algunos revelados y otros no. Y por esta profundidad que tienen los secretos, se les revelan solamente a los que estudian Torah, pero desaparecen inmediatamente, solo para... se les estos secretos profundos se revelan para el que estudia Torah, pero una vez que se revelan desaparecen inmediatamente para volver a revelarse en un instante más tarde y volver a desaparecer otra vez. Y si por eso es que la persona tiene que ocuparse del estudio de la Torah, porque cuanto más tiempo está ocupado en el estudio de la Torah, ese movimiento de la constante revelación y desaparición de los secretos se convierte en una constante en la vida de la persona. A veces nos pasa de que estudiamos algo y entendemos algo grandioso en ese momento y después se lo queremos ir a contar a alguien y ni siquiera nos acordamos de qué era lo que estábamos estudiando o qué era lo que habíamos entendido. Y muchas veces la gente se frustra y no hay que frustrarse. Eso es una señal excelente. Cada vez que un conocimiento, que un secreto de la Torah fue realmente entendido, se revela como un flash para mostrar, listo, lo entendiste. Y otra vez se contrae, pero se guarda en Jochma, en la sabiduría de la persona. Y está ahí, porque es preferible que esté ahí para que no caigamos en el ego. Cuando la situación en nuestra vida, de las leyes externas de la Torah, nos requiera de este conocimiento, otra vez vuelve a hacerse presente. Pero cada vez que uno realmente internaliza un conocimiento, ese conocimiento nos muestra un pantallazo mucho más grande de lo que significa y cómo funciona la mecánica del universo, y otra vez se contrae. Y lo vas a tener disponible cuando lo necesites, algún día para, no sé, afrontar una situación de tu vida o para enseñar una clase de Kabbalah o de hacer algo en un momento. Por eso generalmente la gente que sabe Kabbalah, si uno les pregunta, piensan que no pudieran enseñar. Y no es hasta que y hay muchas veces que a mí hay gente me viene y me dice, ¿cuándo vas a dar un curso para enseñar a enseñar Kabbalah? ¿Sí? Un instructorado, como una especie de profesorado para crear un montón de gente que enseñe Kabbalah. Y no funciona de esa forma. Lo que hace falta es gente que entienda Kabbalah. Generalmente cuando la gente entiende Kabbalah, no siente que tiene la capacidad de enseñar, pero cuando uno lo fuerza y lo pone a enseñar, eh, el conocimiento se revela en el momento adecuado. Y en realidad, bueno, de última, el trabajo que uno pudiera hacer como es tratar de seleccionar a las personas correctas más que enseñarles algo para el material que ellos tienen que luego enseñar. Ok. Dice, la Torah contiene todos estos hechos en los mundos superiores y también en los inferiores. Todo en este mundo y todo en el mundo por venir está en la Torá. Pero hay muy pocos, o no hay nadie, dice acá, yo voy a decir muy pocos porque ya pasó el tiempo.
pero hay muy pocos que la observen y la entiendan. Por eso está escrito también en Teilim 106, versículo 2. Por eso también está escrito: ¿quién puede realmente apreciar la grandeza de los actos de Dios? Pero la palabra que utiliza para grandeza es geburot. Es una frase muy conocida de Teilim que eh, dice Imalel geburot Hashem. eh, ¿quién puede apreciar la grandeza o ¿cómo se dice? Geburot Hashem, la, eh, las fortalezas o las grandezas de Dios? ¿Quién puede eh, declarar sus teilató, eh, quién puede declarar sus plegarias, como diciendo, quién tiene realmente mérito de, de- es difícil de explicar lo que estoy pensando. ¿Sí? ¿Quién es capaz de ver lo que es realmente la grandeza? Ok, vamos a hacer una pausa ahí por un segundo, porque me parece que está bueno con esta idea de quién puede realmente entender la grandeza. Y vamos a ver una pequeña sección del Ari y cómo todo esto se une a la idea de, porque por ahí yo lo estoy pensando pero no lo estoy diciendo, cómo se une a esta idea de eh, Yashmia Kol Teilato, quién puede declarar todas Teilato es como decir no es sus plegarias, sino ¿cómo se dice? En inglés se dice praises, eh, alabanzas, alabanzas es la palabra, ¿sí? ¿Quién puede declarar todas sus alabanzas? Ahora bien, aparentemente hay algún tipo de relación entre esta capacidad de ver esa grandeza en, eh, en, en las eh, eh, no me sale cómo explicarlo, en los Geburot Hashem. Geburot Hashem, estas grandezas de Dios, son eh, también implica juicios, como los grandes decretos que hay detrás de toda esta realidad. Ahora, nosotros hemos enseñado ya en varias clases respecto a esta para allá, que la razón o el cómo hizo Isaac para hacer que su esposa, que no tenía, según dice el Midrash, Rivka había nacido sin ovarios, no tenía la capacidad de realmente de tener hijos, era físicamente imposible. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Dice que apeló al octavo y al 13º atributo de la misericordia. Y vamos a ver qué quiere decir esto, apelar al octavo y 13º atributo de la misericordia. Para explicar esto, que tiene que ver con esto de que rezó opuesto a su esposa y que era estéril y Dios lo escuchó, le concedió la... Dios no es Dios, estamos hablando de que este sistema Yud-Kei Vav-Kei le concedió la precipitación de una nueva realidad. Dice, cuando la luz infinita del Creador desciende,
se manifiesta primero en Atika. Esto quiere decir en Arihampin. Estos son nombres de distintos aspectos de Keter. Dice, Arihampin se extiende sobre toda la medida o sobre todo Atzilut. Nosotros sabemos que el concepto de Keter, en lugar de ser, como nosotros como lo explica Rav Ashlag, para que nosotros lo entendamos desde la forma en que nuestra mente visualiza las cosas desde lo finito y no desde lo infinito, es que si vemos las sefirot como esferas y está Atzilut y Briah que luego se unen una con la otra, o digamos si fuera por categorías está Atzilut arriba de Briah, Keter o Arihampin no es otra sefira encima, sino es un velo o una, ¿cómo se dice? Como un canopy, como una energía que comprende dentro de ella a Atzilut y a Briah, a Jochma y Binah, a estas otras dos sefirot. De hecho, por eso en el cuerpo humano el cerebro derecho corresponde a Jochma, el cerebro izquierdo a Binah, y Keter es en realidad la corteza, ¿sí? Esta corteza del cerebro que recubre los dos lóbulos cerebrales. Entonces, dice, Arihampin se extiende sobre toda la medida de Atzilut, es decir, que todo Atzilut está comprendido dentro de Arihampin. Dice, y continúa que cuando esta luz desea extenderse dentro de Briah, nosotros nos imaginamos, dice el Ari, de que esta luz saldría desde Malhut de Atzilut. Es decir, si tenés una esfera y esa luz tiene que salir de esta esfera y entrar en la esfera que está más abajo, uno se imagina que esa luz va a salir de la parte inferior de la esfera. ¿Sí? Si uno tiene este vaso, tiene todavía una gotita de agua, como es redondo, uno imagina de que si yo quiero hacer que esta gota de agua caiga, esta gota de agua va a salir de la parte más baja. Si esto es todo Atzilut y Arihampin está todo arriba y acá abajo está, en este otro vaso, esta otra vasija, está Briah, que está vacía, para que esta luz descienda de esta a la que sigue más abajo, uno imaginaría que sale del lugar de más abajo. Es decir, de los pies o de los pies de Arihampin. Puesto que llegan hasta ahí. ¿Sí? Si toda medida de Atzilut, perdón, sí, es lo mismo, pero de Jochma, del mundo de Atzilut, está cubierto de Arihampin, y abajo está la otra sefirá, uno imaginaría de que sale de los pies de Arihampin. Dice, pero esto es imposible que suceda, puesto que los pies ahí, en ese lugar, están bloqueados, dice el Ari. Y la luz no puede salir hacia afuera desde ese lugar. En realidad, como ocurre, es que la luz surge desde Yesod de Arihampin, la cual está situada encima de los pies, entre medio de los muslos, es decir, está arriba de Malhut, entre medio de Netzach y Hod.
Y desde ahí es que sale a Zeir Anpin, que es quien viste a esta luz. ¿Sí? Es decir, desde un lugar, en lugar de salir de acá abajo, sale desde acá, pero se eleva en realidad para salir desde Zeir Anpin, vestida con los atributos o las emociones, las midot de Zeir Anpin. Dice, cuando la luz sale desde Yesod de Ari Anpin, está en un lugar opuesto a Da'at de Zeir Anpin. Es decir, esto de que también el rezo tiene que estar enfrentado de su esposa que es estéril, también tiene que ver con que la luz para que se precipite y manifieste algo en este mundo tiene que surgir desde un lugar intelectual y de midot, de emociones, que esté opuesto a esa estéril que es Da'at, que es lo bueno y lo malo. La luz que surge desde Yesod es llamada mañana, Boker, tal como está escrito en el momento de la creación y la... vieron que dice Bayer, Bayi Boker, y hubo noche y hubo día, y así están contados los días. Y cuando... Perdón, dice la luz que surge desde Yesod es llamada día, tal como está escrito en Ibid 44.3, tal como está escrito, la mañana fue luz, puesto que Yesod es sinónimo de Yosef, quien también es llamado mañana, puesto que la luz surge desde Yesod, desde Yosef, desde ese lugar arquetípico. Ahora, la luz que surge, esto lo explicamos en mucho detalle el año pasado, dice, pero la luz que surge eh, opuesta a Da'at, es decir, que cuando uno se rehúsa a que el intelecto descienda a Zeir Anpin a través de Da'at, cuando uno se opone a eso, cuando uno hace el esfuerzo intelectual de decir yo me opongo a que mis decisiones, a que lo que yo quiero manifestar, a que la luz que yo quiero bajar a este mundo esté permeada de Da'at, que es la conciencia de la fragmentación, de lo bueno, lo malo, el yo, la separación, todo lo que tiene que ver con fragmentación. Cuando la persona se opone, dice, esa luz surge a través de los pelos de la barba. Y esa luz, a partir de ese momento, ese fluido de luz es llamado mazal, que es lo que la gente le llama suerte. Para tener suerte en la vida, aparentemente lo que nos dicen acá es rehusarse a ver todo desde la fragmentación. Dice ahora, como tiene que salir por los canales de la barba, que son pelitos muy finitos, desciende gota por gota. Dice, para explicar esto con mayor detalle, dice, así es como funciona. Dice, la luz del infinito, bendito sea Él, del infinito se refiere a nuestra imagen de lo que llamamos Dios, la luz del infinito, el Or En Sof,
primero se manifiesta en la cabeza de Arihampin, que está situada a la altura de los cerebros, Mohin. Luego, cuando busca manifestarse hacia más abajo, a través de la garganta, la cual es un lugar estrecho, ese tipo de luz no puede descender por la garganta, porque es demasiado estrecho. Es decir, si la persona lo deja descender por la conciencia de Da'at, que es la de lo que representa la garganta, que es la conciencia de la fragmentación, de la visión no holística del todo, esa luz ya no puede bajar. Lo que baja es otra cosa. Dice, pero para que esa luz de Keter, de Arihampin, del infinito, bendito sea él, pueda descender a este mundo o descender al resto del cuerpo, no lo puede hacer a través de la garganta. Y lo que hace, dice, es que surge a través de los poros de la piel en forma de pelos. Por eso la idea que hay de Dios, esa imagen de Dios que nos muestran en los gráficos de Adam Kadmon, del hombre primordial, cosas, tiene esta barba larga que llega hasta el pecho. Porque la idea es que esa luz descienda directamente hasta Tiferet, pero para que baje a Tiferet tiene que pasar opuesta a la estéril. La estéril en este caso es Da'at. Okay. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que decíamos anteriormente? Y esta idea de Isaac suplicándole a Dios. Este esta capacidad que tiene el hombre de alterar la realidad, de cambiar su medio, si estudia Torah, es decir, que en lugar de que el lugar de donde surge su deseo de cambio y de crecimiento, en lugar de que sea del estudio de la carencia, es decir, del estudio de los 365 días del año, y por eso a la mayoría de la gente siempre están bajo la regla o la reglamentación o el dominio de los días del año. Con esto quiero decir de que eso que ellos quieren hacer siempre requiere de tiempo y esperar y de que las cosas sucedan, ¿sí? De los días del año. Cuando la persona se aleja de eso y empieza a involucrarse en el estudio de la Torah, de las reglas del universo, y no estoy hablando del estudio de la halajá, de saber qué dice la ley que hay que hacer y qué no hay que hacer, estoy hablando de cuando la persona sabe qué hay que hacer y qué no hay que hacer, pero entiende metafísicamente por qué debe o no hacerlo, el cómo funciona el sistema. La persona tiene que salir a buscar al padre de sus hijos, es decir, de eso que él quiere tener, sea que ya se haya manifestado en su vida y sean ya parte de sus generaciones, o no, o está queriendo manifestarlo y no puede,
La persona tiene que salir a buscar a Abraham, tiene que salir a buscar qué es lo que eso puede dar. Y si no, tiene que abortar. Fíjense que en la Torá está permitido el concepto del aborto. Y si está permitido para una vida de un ser humano, ¿cómo no va a estar permitido para decidir, no voy a seguir haciendo esto? Esto ya no lo hago más. Aunque eso sea una empresa, una relación de pareja, un hábito respecto a tu salud. La persona tiene que poder distinguir qué es hijo de Abraham y si no es hijo de Abraham, si la motivación que hay detrás no es agregar valor a la creación, la persona tiene que poder eh, abortar a ese hijo. Una vez que esto ocurre y la persona encuentra aquellos hijos que sí son hijos de Abraham, la persona tiene que reavivar su deseo, sus Geburot Hashem, la grandeza del Creador, a través del octavo y del 13º atributo de la misericordia, que así es como Isaac logró transformar físicamente incluso el cuerpo de su esposa. El octavo y el 13º atributo dicen, la verdad que se va a hacer muy tarde, muy, muy largo si lo explico pero bueno, el octavo atributo el octavo atributo dice, él perdonará o él perdona las transgresiones, las inequidades, lo que no fue equitativo, perdona los pecados del hombre, por decirlo de alguna forma. Y el 13º es y los indulta. Y los indulta quiere decir, hace de cuenta como que nunca pasaron. Y ya explicamos en otras clases, en otros años, en esta clase de esta misma parashá, que esto tiene que ver con cómo uno debe manejarse con el otro. Pero también quiere decir, y es lo que estaba tratando de hacer el setting de esta clase para a ver si lo podemos entender, porque es un entendimiento que es realmente grandioso y si uno pudiera entender esto cambiaría mucho en nuestras vidas. Es que uno tiene que entender que antes de que Dios creara al hombre, Dios creó el arrepentimiento, es decir, creó Teshuvah, Tashub Hei, la posibilidad de reconectar a Malhut de Zerampin. Sí, ya lo he explicado muchas veces que Teshuvah, arrepentimiento, Tashub Hei, quiere decir devolver la letra Hei. Devolver la Hei quiere decir que cuando el nombre Yud Kei Vav Kei se fragmenta porque la luz bajó por Da'at y no por del intelecto directo a Tiferet, cuando se fragmenta se separa Malhut, la tierra, de Zeirampin. Y eso es lo que quiere decir que él le devolverá el caos al mundo. El caos que hay en el mundo es porque no está fluyendo la luz desde Arihampin hasta Malhut. Y el lugar en donde se separa es entre Yesod y Malhut. Porque la luz sale desde Yesod, es desde Zeirampin, desde lo masculino que depende de que el mundo sea estéril o fructífero. Y para que el mundo sea fructífero, es decir, de que no sea un lugar de caos y de juicio, hace falta que la luz descienda. Y lo que lo separa es cada vez que la persona hace una transgresión.
pero lo que lo junta es esta capacidad que tiene el hombre. ¿Y qué es? Arrepentirse, decir, no, bueno, me arrepiento. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Arrepentirse no es eh, lamentar el haberlo hecho. Arrepentirse, Tashuv Hei, devolver la letra Hei, es que la persona pueda identificar en ese deseo egoísta que él tuvo, que lo llevó a hacer eso egoísta, que esos son los Geburot Hashem, esos son los tremendos deseos de la creación, cuando no tienen padre, cuando no tienen, cuando uno no puede reconocer a Abraham. Pero si ya pudiste reconocer a Abraham, lo que tenés que hacer es que tenés que actuar como Dios. Igual que como dijimos en la clase 1 de este año de Bereshit, Dios se hizo hombre. En esa esencia divina del hombre, el hombre tiene que aprender a perdonarse a sí mismo. Eso es Tashuv Hei, eso es arrepentirse. No es sentirse mal por haberlo hecho y sentirse que la persona no se merece. La mayoría de las cosas que las personas no pueden manifestar en sus vidas es porque han hecho algo malo, egoísta, anteriormente, y ellos mismos son los que creen que porque hicieron eso egoísta, no se merecen tener la manifestación de la luz y boicotean sus propias manifestaciones, boicotean su propia vida porque no aplican el octavo y el 13º atributo de la misericordia. No es que no lo aplican con los otros, es imposible que lo apliquen con los otros si no lo aplican con sí mismos. Lo primero que el hombre tiene que hacer para amar al prójimo es amarse a sí mismo. Y una persona no puede amar a otra persona si no puede perdonarse a sí mismo. Entonces de lo que se trata es, ok, me mandé todas esas barbaridades porque tengo este deseo increíble. Si no tuviera deseo increíble no haría barbaridades, haría pequeñas cosas egoístas. Pero hago grandes o hice grandes cosas egoístas porque tengo estas grandes Geburot Hashem, ¿sí? El estado de Geburah, el deseo enorme de Dios. Ahora tengo que actuar como Dios. Una vez que identifico que estos deseos en realidad provienen de Abraham, o pueden ser hijos de Abraham y no solo hijos del deseo por el deseo mismo, y tengo que perdonar las transgresiones e indultarlas, sentir como si nunca ocurrieron. Dejar lo explicamos tantas veces, el libro de la vida lo escribe la persona sobre su propia mente, y lo que la mayoría de la gente hace constantemente por un montón de estupideces de moral y buena costumbre que nos han tratado de enseñar para oprimirnos y dominarnos por los últimos 2000 años, las personas sienten que no merecen lo bueno porque ellos hicieron algo malo. Pero eso es desde la percepción del árbol del conocimiento del bien y el mal. En el momento en que la persona se deshace de esa percepción de lo bueno y lo malo, entiende que lo malo que hizo es perfecto porque responde a la gran cantidad de deseo que tiene. Ahora, si él puede identificar el padre de esos deseos en Abraham y no en Isaac, no en el deseo por deseo mismo, lo único que tiene que hacer es perdonarse, subir a Yud-Kei Vav-Kei, subir a Atzilut, subir a lo más alto del pensamiento, buscar a Ari Hampin dentro de todo ese sistema que es el intelecto, y desde ese lugar de altura ver la situación de eso que la persona hizo egoísta, perdonarla y luego sentir, saber, ver como si nunca ocurrió. Esa es la clave de que nuestra vida tenga toldot, tenga generaciones. Es decir, que lo que nosotros hagamos en este mundo perdure en el mundo dor le dor, de generación en generación. Gente, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.